Vamos a retomar el contacto nuevamente. Mil disculpas, Luis, Fader, desde Rusia. Ahora sí, te saludamos nuevamente. Ahora te vemos perfecto y seguramente te vamos a escuchar muy bien, Luis. Retoma lo que nos estabas diciendo, por favor. Sí, ¿se escucha bien ahora? Sí. Perfecto, ahora perfecto. Buenísimo. Bueno, a ver, primero lo que quería decir era que es casi como casi el 88% de los votos, y por más que muchos medios occidentales quieran mostrar esto como que es un fraude y todo tipo de ataque propagandístico contra Rusia, a los que ya estamos acostumbrados. Honestamente, esto fue, digamos, un apoyo prácticamente total, real, ¿sí? Ahora, lo que es muy importante comprender es el contexto en el que se dieron estas elecciones. Primero, como te alcancé a escuchar, es que estamos en medio de una guerra y, y bueno, yo quisiera dar un poco vuelta a lo que dijiste, que es como fue un plebiscito de esta embestida de Rusia contra Ucrania. En realidad, creo que lo correcto sería decir que los rusos están, al votar, al asistir a las elecciones, fueron de alguna manera a defender su país, porque Rusia está siendo atacada. ¿Sí? Ya desde hace más de 8 años, casi 10 años que Rusia está siendo atacada, la OTAN ha utilizado diversos mecanismos como para poner en jaque a Rusia. Y bueno, lo que ocurrió estos últimos días, cuando fueron las elecciones, era que, por un lado, Ucrania se decidió a lanzar drones, misiles contra el territorio ruso, primero. Segundo, mandó grupos de incursión en misiones prácticamente suicidas a que trataran de penetrar en el territorio ruso, pero no lo lograron. Simplemente el único fin que tenía era lograr un efecto mediático, pero que tampoco salió bien, porque al final las elecciones terminaron, digamos, concluyendo, fueron realizadas sin ningún tipo de problemas, más allá de las cosas que estaban pasando paralelamente, ¿sí? Así que acá lo importante es que la gente lo que hizo fue concientizarse de que Rusia está bajo ataque y fue a las elecciones para decir, bueno, no importa a quién voto, lo importante es que voto y no quiero que sigan atacando mi país. Básicamente es el mensaje que dejan estas elecciones. Básicamente, ese es el mensaje, es lo que te decíamos con respecto a cuando hablábamos de un plebiscito. En la Argentina se utilizan los plebiscitos visualmente, bueno, hace rato que estamos fuera del ejercicio, ¿no? Para que la gente, de alguna manera, apoye una gestión o diga, sí, estás en el camino correcto. Y hablaba de un plebiscito con respecto a estas elecciones como diciéndole a Putin que está correcto lo que está haciendo en defensa de tu territorio. Por eso es que hablábamos como si fuera un plebiscito para Vladimir Putin, pero lo que Ujú. sorprende es el porcentaje de los votos. Sorprende y mucho, ¿no? Porque estamos hablando de casi, más allá de que tenemos que ser exactos, casi un 90% de la población rusa. Sí, honestamente, eso lo puedo confirmar sin problemas. Eh, Cuando yo preguntaba a mis conocidos rusos, yo les preguntaba, ¿vas a ir a votar? Y sí, digamos, la respuesta sí ya significa que el voto era hacia Putin. Eh, Después de mi pregunta, ¿por quién vas a votar? La respuesta es ¿qué otra opción hay? Porque la gente está convencida de que como mínimo, digamos, la gestión de Putin es como una garantía de seguridad, una garantía de protección del territorio ruso y de la soberanía, ¿sí? Esto es muy difícil de hacerlo ver tanto a la gente que está en Occidente o que está incluso en Latinoamérica, donde hay un poco más de simpatía hacia Rusia, pero esto es realmente así, ¿sí? Viene siendo atacada desde ya hace muchísimos años, porque el solo hecho de que incluyan, por ejemplo, a Finlandia, que quieran incluir incluso a Ucrania, donde habían 45 millones de personas en la OTAN, eso es una gran amenaza, es una gran amenaza para Rusia. ¿Sí? Así que la gente está completamente consciente de eso.
los rusos que estaban en contra, digamos, de esta operación, en contra de esta situación, simplemente dejaron el país ya hace casi 2 años. Por eso sus votos ni siquiera se tomaron en consideración porque, bueno, están como por fuera de este sistema y quedó la gente o que no se pudo ir o la gente que no se quiso ir. Sí, y bueno, son los que votaron a favor de este gobierno, pero reitero, lo que es importante acá comprender no es que votar hacia un determinado candidato, sino votar por la defensa de la patria, que el Ujú. sentido del patriotismo en Rusia es completamente diferente al argentino, digamos, es algo mucho más profundo, y eso te lo puedo garantizar porque puedo comparar las dos culturas, tanto por ser de Argentina y como por llevar tantos años aquí en Rusia. Es algo que se siente en lo más profundo del alma, porque todos todavía tienen algún que otro familiar antepasado que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, como sabemos, los rusos perdieron millones de personas en esta guerra contra la Alemania nazi. Perfecto. Luis, nosotros queremos agradecerte este contacto, por supuesto, porque para nosotros es esclarecedor hablar de estas cuestiones y entender el por qué este fenómeno Putin y esta gran cantidad de votos a su favor para la reelección se ha dado de esta forma. Contanos rápidamente cómo es vivir en Rusia. Bueno, una cosa podría ser contarlo antes de la pandemia, otra cosa después de la pandemia y otra cosa después de que empezó todo este problema con Ucrania, pero en rasgos generales, digamos, personalmente me siento muy bien porque acá se aprecia mucho el conocimiento, se aprecia mucho cuando hay un extranjero primero que tiene interés en Rusia, que se interesa, que aprende el idioma especialmente cuando puede transmitirle conocimientos. Por ejemplo, en mi caso, yo soy profesor de idiomas. Acá, además de enseñar español, enseño italiano, portugués e inglés. Y bueno, a la gente le gusta eso, le gusta que un extranjero tenga, digamos, tenga la capacidad de transmitir otras culturas. Y por eso, Ujú. digamos, y porque no hay muchos extranjeros que tengan ganas de vivir en Rusia, pero por ejemplo, lo que uno se imagina es el frío, y a mí me encanta el invierno. El invierno es algo mágico, Mirá que vos. ya lo había contado en otro programa, Sí. pero es algo que me gusta. Por ejemplo, patinar sobre hielo, esquiar, ir al teatro a ver el ballet de Tchaikovsky, el Cascanueces, por ejemplo, cosas que relacionadas con la magia del invierno. Así que en general es un buen país. Y una cosa que Bueno, me gustaría sí. añadir, ¿Cómo no? porque muchas veces a Rusia se la acusa de ser un estado dictatorial y demás, pero ¿sabes qué estaba pensando? La otra vez yo veía noticias de Argentina, veía noticias cómo iban algunas personas en el colectivo, eso era en Buenos Aires o en provincia, y subía la policía y bajaba a la gente, la ponía ¿cómo se dice?, boca abajo, en el asfalto y demás. Esas cosas no pasan acá en Rusia. Pueden pasar otras cosas, pero entonces ese nivel de represión que hay ahora en Argentina no hay acá en Rusia. Acá vos podés andar, caminar tranquilo por la calle, que no, nadie te va a parar por portación de rostro, por No, ejemplo. no, acá también, ¿eh? Eso te lo Acá puedo garantizar. En Argentina pasa lo mismo, con la diferencia de que a los delincuentes hay que tratarlo como delincuentes. Cuando a la gente se la baja de un colectivo, no es exactamente porque suba al colectivo y tenga una cara fea, una cara rara, sino porque lamentablemente no se conducen como corresponde. Por eso te digo, o sea, muchas veces la información que llega de Rusia acá llega con un poquito de estas cuestiones que tienen que ver con la misma situación con que llegan allá. Nosotros no apoyamos de ninguna manera ningún gobierno dictatorial, pero lo cierto es que muchas veces se hace lo que quiere en un medio, en un lugar, y muchas veces hay cosas que están permitidas, otras que no. Como hemos visto, por ejemplo, en Rusia, cuando hay una manifestación, durante, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Mundial de Rusia, que eso se ha visto, había unas personas manifestando su condición y la sacaron a los garrotazos. Pero son cosas que pasan porque por ahí eligen realizar ciertas actividades que no están autorizadas. Pero al margen de eso, Claro, sí. calculamos que también, como vos nos decís, en Rusia
hay personas que tienen una imagen totalmente diferente de Rusia, que no es la real. Por eso es que estamos con vos hablando en este momento y te estamos preguntando. Nosotros nos ponemos re contentos de que estés bien, de que sea apreciado el conocimiento y de que realmente, la verdad, me habías comentado que eras profesor de idiomas, muchos idiomas realmente. Después te iba a pedir unas lecciones de italiano. En algún momento tengo mi sueño de ir para de donde son nuestros ancestros, pero a Coco, que le gusta acá el invierno, vamos a ir para allá, para Rusia en cualquier momento, Luis, ¿eh? Dale, dale. Dale, vénganse. Yo estoy seguro que les va a gustar. Toda la gente que ha venido a visitarme se ha quedado encantada. Y después, un dato más, yo vivo en Moscú y Moscú, según los indicadores de la ONU, es la ciudad más rápida en crecimiento Mira, eh, últimamente. Sí, está primero Moscú con el nivel más alto y en segundo lugar está Hong Kong. Así que mira. bueno, estoy muy contento de vivir en la ciudad y de tener ese privilegio de ver, por ejemplo, está todo limpio. Es increíble cómo se ve todo limpio, porque yo tuve la oportunidad de viajar también por Europa y, por ejemplo, después de haber vivido en Moscú, cuando estuve en París, yo me horroricé. Ujú. Yo me horroricé cuando estuve Mucha en París, gente, cuando estuve sí. en Roma, por ver, por ver ciudades tan sucias, con basura por todas partes, todo descuidado, desprolijo. Y bueno, es algo que visitar Rusia es algo que una persona tendría que hacer porque eh, la va a cambiar para siempre. Te vamos a tomar la palabra. Luis Fader, desde Rusia, te mandamos un abrazo enorme y vamos a ponernos en contacto nuevamente más adelante. ¿Te parece bien? Sí, por supuesto, cuando quieran. Muchas gracias, un abrazo enorme.